pero en honor a la puntualidad pues vamos a iniciar. De nuevo les agradezco por su asistencia. Mi nombre es María del Carmen Fernández, yo soy la asistente técnica territorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en el Tolima, del proyecto Fortalecimiento Democrático, y conjuntamente con la Universidad de Ibagué, en cabeza del director del programa de Ciencia Política, el señor John Jairo Uribe, que está allá, y del Nuevo Día, por supuesto, con el doctor Miguel Ángel Villarraga, pues hemos tomado esta iniciativa de adelantar, ya entrando en nuestra época electoral, estos diálogos con los congresistas, con los congresistas, senadores y representantes, un poco para ya tener claridad, un poco saber qué ha pasado en esta legislatura, ver cómo se ve la próxima y escucharlos a ustedes que son la comunidad, que son los que viven en el territorio, los que saben cuáles son las necesidades del territorio. Entonces yo sin más quiero darle la palabra al doctor Miguel Ángel Villarraga, gerente del Nuevo Día, para que él instale oficialmente el evento y podamos iniciar entonces. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, doctor Juan Mario Lacerda, doctor Carlos Eduardo Osorio, doctor Alfredo Bocanegra. Como lo decía María del Carmen, vamos a iniciar de manera puntual y de alguna manera hacer un llamado de atención a aquellos representantes y senadores que no han llegado. Yo pienso que esto tiene que ser un hábito que de todos y tiene que marcar la pauta en todos los eventos. Bueno, ustedes ya conocen de alguna manera cuál ha sido el ejercicio que venimos haciendo desde hace aproximadamente unos 3 meses con Congresista al Tablero. De alguna manera ha sido una dinámica en la cual la intención es acercarnos a cada uno de los congresistas y que nos cuenten y que le cuenten a la ciudadanía qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué hay por mejorar, qué ha faltado. Entonces, y qué cosas vienen para el nuevo periodo y pues de alguna manera si todo sale bien. Entonces, de alguna manera también agradecer al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta iniciativa, de alguna manera, esto es como una culminación de todo este programa, esta actividad de Congresista al Tablero. Va a ser una dinámica en donde sí quiero recalcar es que por favor seamos muy juiciosos con el tiempo. Ya María del Carmen les va a explicar cómo van a ser los tiempos, pues porque ustedes también tienen, como todos los aquí presentes, muchas cosas que hacer, entonces seamos muy juiciosos. Bueno, no me adelanto en cuanto a los tiempos y eso, ya María del Carmen les va a detallar esa parte. Y bueno, espero que esta jornada de la mañana sea un éxito para todos y para que ustedes alcancen a comunicar y las personas que vengan de alguna manera a preguntar cualquier inquietud que tengan. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Bien, vamos a explicar un poco la dinámica, cómo va a funcionar lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos gente de las comunas, ediles, y tenemos estudiantes de la universidad. La idea es la siguiente, ustedes congresistas recibieron un correo con algunas preguntas. Efectivamente vamos a empezar con una de esas preguntas, para la cual vamos a tener 5 minutos, la primera pregunta, y explicarles que el día lunes con Congreso Visible, como ustedes y todos los asistentes tienen un informe territorial de la gestión de los congresistas en el departamento y hoy tienen un informe además de cada uno de ellos. Entonces la idea es la siguiente: el día lunes conjuntamente con Congreso Visible hicimos un trabajo con algunas personas que asistieron, explicando cómo hace Congreso Visible para evaluar a los congresistas desde unas razones objetivas, o unos criterios objetivos, mejor dicho. Entonces, y a partir de ahí determinamos unas problemáticas que tiene el departamento. Quiero explicarles que
esas problemáticas fueron evaluadas, buenos días, senador. Esas problemáticas fueron evaluadas por la gente que asistió, determinando que desarrollo económico agrario fue como la más importante para ellos, después el tema de los recursos naturales, medio ambiente, minería, agua, y después el tema de la salud. Esos tres temas fueron los temas escogidos por la gente que asistió el día lunes a nuestro encuentro con Congreso Visible, y de esos temas extrajimos algunas preguntas, las cuales van a ser, ¿cómo se dice?, asignadas a cada uno de ustedes en un tiempo de 2 minutos, cada una de las preguntas en un tiempo de 2 minutos, y si algún otro representante a la Cámara o senador quiere también complementar la pregunta, de acuerdo a su gestión, puede hacerlo. Entonces, es más o menos la idea del ejercicio. Al final tendremos ya preguntas escritas por parte del público asistente para que ustedes puedan también responder a ellas. Le damos la bienvenida al senador Guillermo Santos. Bienvenido. Y entonces, sin más preámbulos, yo creo que podemos empezar. Le doy la palabra entonces a Edwin, jefe de redacción del Nuevo Día, para que también cuente un poco cómo ha sido todo el ejercicio de Congresistas Visibles, que ellos han adelantado desde hace ya 2 meses largos, en el que han entrevistado a cada uno de ellos, más a otros congresistas que trajeron o que sacaron muchos votos en el departamento, pero básicamente a los congresistas del Tolima. Entonces, Edwin, yo te doy la palabra para que tú puedas contar un poco cómo fue el ejercicio. Bueno, buenos días a los congresistas y a las personas dentro del auditorio. Sí, hace alrededor de 3 meses el Nuevo Día inició un ejercicio que denominamos Congresistas al Tablero, con la intención de que cada uno de los representantes y los senadores tolimenses y no tolimenses, pero que habían obtenido una votación significativa en las elecciones de 2010, pudieran contarle a través de las páginas del periódico a los lectores nuestros y a la opinión pública en general, pues qué resultados, cuál era su trabajo en ese tiempo, del periodo de ellos en los últimos 3 años y medio. Esa fue la base, ese fue el criterio, y la idea después que a nivel de entrevista cada uno de los parlamentarios pues nos contara sobre sus actividades en 3 ítems específicos, que era su actividad legislativa, los debates promovidos por cada uno de ellos y la gestión que hubiesen realizado en beneficio del departamento. Y esto acompañado pues con las explicaciones sobre algunos momentos donde algunos de ellos pues tuvieron los reflectores de los medios de comunicación en situaciones incluso a nivel nacional, y lo que pensaban de las administraciones del Tolima. Ese ejercicio pues tuvo un primer momento que fue el que se realizó con los senadores. Fueron 10 en total los senadores que pasaron al tablero y que nos contaron sobre sus actividades en esos ítems que les he señalado. Y luego en una segunda fase pues se repitió este ejercicio con los 6 parlamentarios tolimenses. El PNUD, la Universidad de Ibagué, estaban también realizando un ejercicio simultáneo. Nosotros como Nuevo Día nos hemos unido a este ejercicio que nos parece importante para la cualificación del voto de los electores tolimenses, y pues esto pensado además con miras a las elecciones parlamentarias del 2014. Más o menos es como un esquema, como un resumen de lo que se ha intentado hacer con ese objetivo, con ese propósito desde las páginas del Nuevo Día, con el PNUD y con la Universidad de Ibagué ahora.
Bueno, la idea es aprovechar el tiempo y como que iniciar la dinámica como está planteado este evento. Entonces, como lo había mencionado inicialmente María del Carmen, pues la idea es que los congresistas que tenemos en este momento aquí puedan explicarle a este auditorio en un tiempo, sé que es corto, pero pues la idea es que los congresistas nos puedan reseñar en un tiempo de 5 minutos cada uno de ellos eso que han realizado en estos 3 años y medio, para que ustedes lo conozcan y a través de la página web, de la webcam que en este momento se está transmitiendo por la web del Nuevo Día, nuestros lectores y los tolimenses en general puedan igualmente conocer de propia voz lo que ellos han estado haciendo en esos campos de la actividad legislativa, de los debates promovidos y de las gestiones que han realizado en beneficio del departamento. Pues la idea sería que iniciáramos con los senadores y pues la idea es que lo hagamos pues por orden alfabético, digamos, podría ser la dinámica. Entonces, pues el senador La Serna sería el primero llamado aquí para que le contemos sobre esos tópicos, qué es lo que ha realizado, señor senador, a los tolimenses. Yo le cedo la palabra un minuto. Bueno, sí, no hay problema. Conversación, yo creo que tal vez lo mejor es que lo hagamos desde acá. Bueno, primero que todo, yo quisiera decir que según entiendo y según pues me consta a mí, bueno, me consta en el presente, ¿no? Nunca había habido una, digamos, bancada parlamentaria por el Tolima que trabajara tan unida y con tan buenas relaciones, en el sentido de que yo creo que esta ha sido una bancada en que nos hemos sentado todos, en que hemos discutido los temas, en que hemos llegado a consensos, en que hemos apoyado temas comúnmente. Yo, por ejemplo, en el tema de la colosa, que es uno de los temas, he dicho no a la colosa, hemos estado en desacuerdo, pero esa ha sido una posición, por ejemplo, que se ha liderado departamentalmente, en la cual el senador Santos hizo un debate muy importante hace poco, en el cual el gobierno nacional no nos tomó tan en serio, infortunadamente, y que todos apoyamos esa posición, y era la posición del señor gobernador. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de política pública para el Tolima que yo creo que ha sido muy importante. Otros temas, yo fui coordinador de ponentes del plan de desarrollo, y la verdad es que todos los proyectos que se incluyeron con nombre propio en el plan de desarrollo fueron consultados con todos los miembros de la bancada. Ese es el caso, por ejemplo, del acueducto alterno, complementario de Ibagué, en que lo discutimos todos, se incluyó, se hizo lobby todo, y se hizo lobby constantemente por toda la bancada. Yo como coordinador de ponentes, digamos, todos aquí les pueden dar testimonio de que yo les consulté esos temas. Entonces, cuando ya el gobierno dio, por ejemplo, el dinero, era algo que había habido una presión de toda la bancada. Ahí ese es un caso extraordinario, porque ese es un caso en que muestra, por ejemplo, políticos que no viven en Ibagué, bien intencionados que vienen y que muchas veces plantean temas que no son los temas regionales. Aquí afuera, hace 4 años, afuera de la Universidad
de Ibagué había un letrero de un político que yo respeto mucho y quiero mucho, decía por un aire puro, ¿sí? Y yo aquí mismo en este salón me burlaba que el problema no era de aire sino de agua. Entonces, y la verdad era es un problema de agua por el momento, no sabemos si vamos a tener, pero Alfredo también se acuerda de ese debate. Entonces, cuando llegó el dinero, encontramos uno de los grandes problemas que también tiene el departamento, que es el problema de la planeación y de la ejecución. Nos hemos demorado 1 año y medio en que la ciudad tenga la planeación para poder ejecutar unos recursos que ya están. No es que no era que no estuvieran, antes el problema era los recursos, llegaron los recursos y no había nada. Entonces, yo por ejemplo en ese campo le pedí al presidente en lo personal hacer el COMPES de agua, que es ordenar el trabajo hacia el futuro. Y he venido también trabajando con la bancada a que apoyen esa iniciativa, porque esa es una iniciativa que dice, bueno, si la primera etapa no está lista, ya comencemos con la segunda, porque es la única manera de que cuando uno haga la primera y después pueda empatar directamente. Y además, digamos, la una no depende necesariamente de la otra. Pero esto es obviamente algo que se ha hablado con las autoridades locales, que lo hemos hablado en bancada, yo creo. Entonces, yo creo que de una manera muy general un espíritu de colaboración y de dejar los conflictos internos por detrás. Digamos, otro tema fue obviamente los recursos de concurrencia que van a sanear al departamento. Todos hemos participado en eso. Yo estuve con el gobernador donde el señor ministro, estuve con el viceministro, yo trabajaba en Hacienda, entonces pero eso es algo que beneficia al departamento. Entonces yo creo que, por ejemplo, esos son temas generales que yo es lo primero que quisiera enfatizar, que esta bancada no ha tenido conflictos internos, que cuando ha sido temas del Tolima o temas nacionales, por ejemplo, también la cruzada y la discusión que ha liderado el senador Santos en términos de la salud, que también lo hemos apoyado y acompañado. Entonces hay temas, digamos, que yo creo que es importante que todo el mundo sepa que esta es una bancada seria, que esta es una bancada responsable y que tiene individuos que están dispuestos a trabajar de diferentes orillas conjuntamente. El trabajo en el equipo yo creo que es uno de los primeros grandes aportes que le hemos hecho cada uno de nosotros aquí a esto. Ya cuando uno entra en las actividades personales, y dado por ejemplo que yo estoy en las comisiones económicas, uno de los temas que yo y Alfredo, que me acompañó en toda la campaña pasada, que sabe y está en las propuestas iniciales, fue todo el énfasis a la red terciaria. Realmente, ustedes se acuerdan el invierno del 2008, el invierno del 2009, lo que siguió, cómo se derritió realmente el campo colombiano y cómo la competencia de la red terciaria, que está en los municipios, se le comenzó apenas a comenzar a dar recursos y se comenzó a dar recursos de una manera significativa y eso quedó en el plan de desarrollo y quedó como una de las bases, digamos, de lo que ha hecho este gobierno. Yo creo que se necesita mucho más, pero ahí, digamos, se armaron unos programas que fueron sumamente importantes, porque cuando uno habla, digamos, con cualquier campesino y uno puede ir a cualquier zona, yo creo que lo primero que le van a mencionar a uno es la red terciaria. Yo tuve una discusión bastante dura con el ministro de Agricultura hace 3 semanas, que también salió en las noticias, justamente porque la adición presupuestal, el 2 por mil, la mitad del 4 por mil que se pospone irá unos recursos para el campo. Él proponía una distribución, eso lo va a distribuir Hacienda por decreto, en que no incluía la red terciaria. Senador Lacerna, qué pena le interrumpo. Bueno, llevamos más de los 5 minuticos que inicialmente habíamos proyectado para cada uno de ustedes. Habrá oportunidad de ahondar en otros momentos sobre otras actividades, pero pues la idea era que nos destacara lo que usted en su opinión considera más importante de su actividad legislativa, y creo que ha quedado claro que el tema de la colosa, el tema del agua y el trabajo en del plan de desarrollo, digamos que el problema es que las comisiones terceras incluyen temas transversales
Entonces usted incluye una cantidad, entonces bueno, pero me parece bien, Edwin, muchas gracias, pero yo creo que es una buena introducción para que todos hablemos de los diferentes puntos específicos y tal vez irnos complementando, porque si no también estamos repitiendo lo que dijimos en la publicación del Nuevo Día, ¿no? Ok, muchas gracias. Listo, senador Lacerna. Entonces, pues, senador Guillermo Santos, usted. Bueno, en primer lugar, presentarles a mis compañeros panelistas un saludo, un abrazo cordial a todos los asistentes a este importante encuentro, a quienes hicieron posible que estuviéramos aquí los parlamentarios para que pudiéramos rendir un pequeño informe de lo que ha sido la gestión nuestra como parlamentarios, como congresistas. Yo diría que en el tema de la actividad legislativa hemos sido muy juiciosos en respaldar de manera muy animada la agenda del gobierno nacional. La verdad es que tuve una experiencia, yo presenté cerca de 120 proyectos, iniciativas en las legislaturas anteriores como representante a la Cámara, y verdad, hay que reconocer, es muy poco lo que uno logra avanzar en esas iniciativas de carácter personal. Por eso asumimos un compromiso de trabajar de manera muy decidida en sacar adelante iniciativas que, como el tema del primer empleo, me parece que esa fue una bandera que asumió este gobierno, que la ventilamos como propuesta de partido y que finalmente se convirtió en ley de la República. Me parece que el hecho de haber trabajado de manera muy seria en otro proyecto que es la ley del último empleo es un tema de gran importancia para los colombianos. Trabajamos un tema que es muy sensible a la mayoría de la población, que es el tema de vivienda. Yo fui coordinador ponente del proyecto de ley que finalmente determinó las 100 soluciones gratis de vivienda para los colombianos. Tuvimos la oportunidad de hacer un esfuerzo gigantesco para que los recursos de los planes departamentales de agua, que eran unas sumas bastante significativas, doctor Lacerna, hablábamos de algo así como 2.5 billones de pesos que estaban ahí represados, que no se le había dado la dinámica correspondiente, y finalmente en una iniciativa del Ministerio de Vivienda del Gobierno Nacional logramos hacer que se le diera la dinámica, y hoy muchos colombianos y también pues por supuesto tolimenses han tenido la posibilidad de acceder a ese vital elemento que es el agua. Creo que si nos aplicáramos a hacer una referencia a lo que son las iniciativas que hemos nosotros impulsado, me gustaría mucho hablar de una, la famosa ley de pensión familiar. Ese es un tema que fue en su momento casi como objeto de burla. La gente no creía que finalmente el Congreso de la República iba a sacar adelante esta iniciativa. Hoy tenemos la oportunidad no de hablar de un proyecto de ley, sino de una ley de la República que está encaminada precisamente a eso, a darle la oportunidad a personas que han trabajado, han logrado cotizar 600, 700 semanas, el esposo y la esposa 500, 600 semanas, y ni el uno ni el otro podían acceder a una pensión. Logramos finalmente hacer que el Congreso aprobara que se pudieran sumar las semanas cotizadas del uno y del otro, no necesariamente matrimonio, sino pareja, matrimonios, unión libre, como se fuera. Y finalmente hoy esa es una ley de la República que nos permite vincular a un sector muy importante de los colombianos a esa pensión familiar. Estamos haciendo también un trabajo muy serio en lo que tiene que ver con el tema de la reforma a la salud. Yo fui coordinador ponente del proyecto de reforma a la salud, un tema bastante sensible, bastante complicado. A eso le han querido agregar todas las mentiras del mundo, como que
el proyecto de ley pretende modificar, acabar con la tutela para que los colombianos no tengan esa herramienta tan valiosa que la dio el constituyente primario en el 91, cuando logramos que se entregara ese nuevo instrumento jurídico para los colombianos. Esa es la mentira más grande del mundo. Lo que nosotros hemos dicho, vamos a reducir a la mínima expresión la necesidad de tener que acudir a un juez de la República para que ese juez de la República sea el que defina finalmente la suerte de un paciente. Lo que nosotros estamos diciendo es, devolvámosle la autonomía a los médicos para que ellos puedan definitivamente diagnosticar, hacer la diagnosis del cliente, no, del paciente, y que pueda formularlo y que pueda medicarle, que pueda darle los tratamientos y procedimientos que sean adecuados. Y entonces, no, es que nosotros estamos acabando con la tutela, mentira gigantesca. Nos han dicho que es absolutamente descabellado que el Congreso esté pensando en abrir las puertas para que tengamos la posibilidad de ofrecerle un mayor número de especialistas a los colombianos. Imagínense ustedes lo que pasa en el mundo de la medicina. Tenemos una situación en la que cerca de 80.000 casos de cáncer hoy en Colombia hay por año. ¿Y saben ustedes el número de médicos especializados, oncólogos en este país? Hay un número aproximado de 120 médicos especializados. Entonces dijeron que era que nosotros queríamos convertir a los hospitales universitarios en fábrica de cartones. Mentira gigantesca, monstruosa además, perversa además. Lo que nosotros hemos dicho, acabemos con el nudo gordiano que se tiene hoy en el tema de las citas para los especialistas. No dejemos que esas citas vayan a 6 meses, a 4 meses, sino que el médico pueda diagnosticar y pueda decir, usted vaya donde el especialista y lo podamos atender de manera adecuada. Para eso, entonces se propone un acuerdo entre el hospital universitario del sitio que sea y la correspondiente facultad de medicina, sin perder la autonomía universitaria, los dos entes rectores, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, pueden perfectamente hacer que los hospitales universitarios puedan entregar título de especialista, no en todos los campos, una modalidad por cada una de esos hospitales, y eso no es una invención, eso está en todas las regiones del mundo, en los países más desarrollados tienen esa modalidad, y entonces dijeron que era que estábamos nosotros colocándole todas las trabas y que le íbamos definitivamente a acabar con los salarios a los médicos. La mentira más grande, que nosotros habíamos fijado unos salarios para los médicos. Pero bueno, ese es un tema de los tantos que hay que tocar acá. No debo señalar también que he hecho unos debates, ya en el campo de lo que tiene que ver con el control político. Hicimos hicimos como 5 debates en comisión, uno de ellos lo hicimos en plenaria relacionado con el tema de la salud. Hicimos audiencias públicas a lo largo de este país y hablamos del tema de la crisis de la salud y la necesidad que había de hacer unos esfuerzos por parte del gobierno, por parte de los estamentos de este país para atacar el problema de la salud. Hicimos un debate en plenaria de Senado, no uno, 2 debates que tienen que ver con el sector agrario, con el sector cafetero, y yo con la modestia del mundo me atrevo a decir que soy uno de los congresistas, de los senadores de la República que más conoce el sector agropecuario. Yo soy un agricultor por excelencia, soy un hombre que tengo formación académica en ese campo, soy ingeniero agrónomo, pero además soy abogado y conozco de la problemática, y he asumido la defensa del sector agropecuario con conocimiento de causa, y lo hago no por acomodarme, sino porque soy un hombre de convicción, tengo absoluta claridad que el sector agropecuario necesita definitivamente de una inyección y de una condición diferente. En todos los tonos, con los congresistas, con el doctor Juan Mario, con los representantes a la Cámara, de todos los partidos, le reclamamos al gobierno que había necesidad de acabar con ese argumento estúpido, que era bueno el 4 por 1000 para salvar a los grandes empolios de riqueza de este país, a los grandes pulpos económicos de este país, cuando a través del 4 por 1000 se salvó
la banca colombiana, y cuando nosotros reclamábamos la posibilidad de aplicarle una parte de ese 4 por mil al sector agropecuario, era una utopía, era un escándalo. Hubo necesidad entonces que los campesinos se tomaran las carreteras de Colombia, protestaran para que el gobierno entendiera que sí se podía hacer el esfuerzo y aplicar una parte de ese 4 por mil. Doctor Juan Mario Lacerna, usted estuvo permanentemente ayudando en esa tarea. Esa no es una tarea de una persona individualmente, es el concurso, es la sumatoria de muchos reclamos que hicimos nosotros, y finalmente, después de lo que pasó, el gobierno nacional le aplicará cerca de 3.5 billones de pesos adicionales a lo que tiene por presupuesto al sector agropecuario. Lo que estamos reclamando, señor senador y honorable representante, es que Dios quiera que no se vaya a repetir el famoso cuento aquel de agro ingreso seguro, que se convirtió en agro robo seguro. Senador Santos, muchas gracias. Y quiero terminar diciendo que hay una cosa que me parece sumamente importante, el tema de la mina La Colosa. Yo no tuve antifaz y no he tenido antifaz, siempre hemos estado de acuerdo, no porque seamos ignorantes frente a una reserva muy inmensa de oro que hay allí. Tenemos cerca de 20 millones de onzas de oro ahí en una reserva. El departamento del Tolima finalmente es un departamento con limitaciones inmensas, gigantescas, pero lo que yo he dicho, y quiero que la opinión pública tolimense lo evalúe, y lo dije en la plenaria del Senado de la República hace muy recientemente en un debate, que no podemos nosotros, a cambio de incrementar 1 o 2 puntos en el Producto Interno Bruto, entregar nuestra riqueza, nuestra reserva, dar al traste con la reserva hídrica que tenemos en ese municipio de Cajamarca. Pero ese no es el principal problema. Nosotros lo que hemos reclamado con mucha vehemencia es que, por favor, hay necesidad de devolverle la confianza a los tolimenses, no por un falso nacionalismo, no por unas falsas monedas de oro que le están ofreciendo a unas personas. Hacen el tránsito tranquilamente, hoy trabajan para el Estado y mañana se van a trabajar con la multinacional, y no se sonrojan siquiera, y tienen la famosa puerta giratoria. Nosotros necesitamos desde el Tolima dar una clara demostración que esta es una raza que no está absolutamente para nada atada de pies y manos, y que ante el gobierno nacional va a dar una clara demostración a través de una convocatoria, una consulta popular. El gobierno nacional tiene la responsabilidad de respetar el pronunciamiento del soberano pueblo del departamento del Tolima. Muchas gracias. Senador, gracias. Bueno, entonces dámosle el turno al doctor Alfredo Bocanegra, representante de la Cámara por el Partido Conservador. Muchas gracias por esta oportunidad de rendir cuentas acerca de lo que ha sido nuestro desempeño y también nuestra conducta en la representación que nos han otorgado los tolimenses en estos 4 años. En primer lugar, en mi vida existen 3 paradigmas: la familia, la región y la nación. Yo fui a representar al Congreso de Colombia a la región, y muchas veces la forma como nos mira la nación no es la más conveniente a la región. Por eso me he caracterizado por ser absolutamente independiente. 1, soy el único tolimense ponente de la ley de víctima y de la ley de tierras. 2, soy el único tolimense que votó en contra el acto legislativo, 8 votaciones, de centralización de las regalías, porque las regalías no son un obsequio para las regiones, son una compensación por el desastre ambiental. Y no solo arruinaron a Melgar, a Ortega, a Purificación y a Piedras, sino que arruinaron todo el departamento del Tolima, porque hoy tenemos un gobernador bien intencionado que no tiene recursos para suplir, por ejemplo, demandas tan importantes como las que corresponden a la alimentación y al transporte escolar de los niños tolimenses en los 47 municipios del departamento. De manera que actúe de conformidad con ese principio de colocar a la región por encima de la nación. En el plano nacional, he sido igualmente autor de importantes actos legislativos. El parágrafo del artículo 334 es hoy objeto de estudio en todos los debates constitucionales nacionales. El externado de Colombia en las 14ª jornadas
de Derecho Constitucional colocó como ejemplo que se hubiera estructurado el parágrafo 334 para salvar los derechos fundamentales, pero además el ejercicio de los derechos fundamentales como la tutela. Por eso, sin arrogancia, reivindiqué en el momento en que fue decretada la muerte constitucional de la tutela a través del argumento de la sostenibilidad fiscal, elevándolo a principio constitucional, redacté este parágrafo 334 que avaló la Corte Constitucional y que hoy se considera que es el salvavidas del Estado Social de Derecho y de la acción de tutela en particular. La semana pasada dimos otra batalla frente al ministro de Hacienda. He sido independiente, no incondicional del partido, la incondicionalidad mía está con la región. Y presenté los argumentos para que se excluya a la tutela, que la volvieron a incluir dentro de la modulación que propone el Gobierno Nacional para las sentencias. Igualmente, fui autor de muchas iniciativas que penalizan conductas como los disparos al aire, que por estas épocas navideñas producen muertes particularmente de infantes. Voté de conformidad porque me comprometí sagradamente delante de los estudiantes del SENA que votaría en contra el artículo 25 y siguientes que le quitaban los parafiscales al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y el tiempo me dio la razón. A la semana siguiente despidieron 200 instructores del SENA Tolima y disminuyeron la oferta para competencias y desempeños en el SENA regional, como se lo reclamé a la directora, porque teníamos un SENA financiado y financiable y pasáramos a hacerlo depender de los recursos del presupuesto general, y cuando el gobierno no tiene recursos en el presupuesto general, sencillamente hace recortes y afecta a la ciudadanía, de manera que creo que actué de conformidad con lo que me comprometí. He sido igualmente autor, ponente del proyecto de ley 037 que actualmente está en el Senado, por medio del cual se agudiza y se sanciona de manera severa con los parámetros internacionales la violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado. Los guerrilleros, los paramilitares y los oficiales de la fuerza pública y personal de la fuerza pública y de la policía que cometían delitos sexuales en el conflicto, esos delitos se sancionaban y se sancionan normalmente como un delito de violación. Hay que agravarlos porque en el marco del conflicto tienen unas connotaciones completamente absurdas y completamente insostenibles. En el tema del sector agropecuario, Tolima es un departamento agrodescendiente. Nosotros, la gran mayoría de los tolimenses provenimos de familias agropecuarias. Por eso tenemos que encajar, como lo ha dicho el senador Guillermo Santos, esa condición nuestra de ser agrodescendientes, enlazarla con la preservación de tres valores: el agua, el aire y la agricultura. Por eso nos hemos opuesto completamente al tema de la colosa. No es un tema de recursos, no es un tema de compensación, no es un tema de unos empleos, no es el tema de una publicidad, es el tema de una sostenibilidad de vida de los tolimenses para las próximas generaciones. No quisiera cargar la vergüenza histórica de que cuando los nuestros en un futuro no tengan agua, no tengan aire y no tengan agricultura, digan qué hizo la clase dirigente en esa época para no oponerse de manera contundente y casi revolucionaria a la explotación de la colosa en una zona vital para los tolimenses. En el sector agropecuario acompañamos la iniciativa de redoblar y aumentar los recursos para el sector agropecuario. El gobierno proponía 2.7 billones y nosotros le propusimos al gobierno nacional devolver el Ministerio de Agricultura con el propósito de que más bien duplicara el recurso para el sector agropecuario. Finalmente quedó, me comenta el senador Lacerna, en 5.1 billón, después de que proponían 2,7 billones en medio de la gran crisis del sector agropecuario. En el tema de control político, yo consideraría que lo más importante fue el debate que hicimos con el representante Rubén Darío Rodríguez, relacionado con el tema de los NULE. Desnudamos grandes realidades, como en la administración del presidente Uribe se entregó de manera desastrosa a la familia NULE el contrato de concesión para la construcción de la doble calzada Bosa-Girardot. Y cómo esa obra no ha sido entregada, cómo se compraron predios por cuenta del Estado a través del INCO, cómo se entregaron recursos de peaje y cómo se entregaron anticipos, y con esos anticipos logramos demostrar que se compró la firma Enertolima, y después de Enertolima compraron Enerpereira. Todas esas actitudes mafiosas las hemos denunciado porque afectan a los tolimenses, porque comprometieron el buen nombre del Tolima y la eficiencia en la prestación de un servicio que nos afecta. Hoy es una tragedia llegar hasta Melgar, cuando deberíamos de estar corriendo por un gran
corredor, como no ha significado, al contrario, porque fue muy bien ejecutada la obra de Flandes hacia la ciudad de Ibagué por el concesionario San Rafael. En ese sentido, considero que sumado a estas iniciativas que están documentadas por un actor absolutamente transparente, como es el proyecto que se adelanta por parte de estos organismos internacionales y con el nuevo día, que es Congreso Visible, que ustedes podrán leerlo, quisiera sintetizar que tanto en lo que corresponde a nuestra conducta como nuestro desempeño, siempre ha estado privilegiados los temas regionales del Tolima, además de los del acompañamiento en bancada, que hoy reflejan Juegos Nacionales, Compes del Agua, inversión en red terciaria y una bancada parlamentaria unificada. Gracias, doctor Alfredo Bocanegra. Para recordar algunos puntos claves, pues, los tiempos, ser un poquito más juiciosos. Sé que tienen mucho que contar, pero les agradecería que ajustaran a eso.